Esta semana fue el fallo respecto a la causa de Cristina Fernández de Kirchner y la verdad que muchas personas están celebrando o festejando y para mí no hay nada para celebrar. Sinceramente es muy poco, es más de lo mismo. Acá tengo un libro que empecé a leer hace un tiempo, que se llama La máquina de la corrupción, de Natalia Polosín. Un análisis urgente para terminar con el gran mal argentino. A ver, el prefacio del libro dice que a fines de los años 90 rifamos la oportunidad de atacar en serio el problema de la corrupción que dejaron los escándalos del menemismo. Hoy se nos presenta otra. Estamos hablando de un libro del 2019. Hagamos memoria. Fernando de la Rúa dijo que venía a meter preso a los corruptos, como si esa fuera la tarea de un presidente, por cierto, y nos vendió por televisión que el programa Cristal iba a transparentar las contrataciones públicas. Otro déjà vu. Muchos de los mismos jueces y fiscales que por acción u omisión fueron cómplices de la corrupción de los años 90 comenzaron a activar causas contra varios funcionarios menemistas apenas se produjo el cambio de gobierno en diciembre de 1999. Esta causa no comenzó con Macri, la que actualmente Cristina Fernández de Kirchner y otros más, pero ella fue condenada, la vicepresidente, a 6 años y la inhabilitación para cargos públicos y también la devolución de dinero. La causa comenzó en 2008, no empezó con Macri, repito. ¿Quién hizo la denuncia en ese momento? La denuncia la hizo Elisa Carrió. Hizo la misma presentación denunciando los desvíos a favor de Lázaro Báez para la obra pública. ¿Quién era el juez? El juez era Ercolini. Cuando Néstor y Cristina Fernández de Kirchner tenían todo el poder. Estamos hablando de 2008. ¿Qué hizo Ercolini? Pisó la causa y la cajoneó 10 años. Los protegió, por supuesto que hubo aprietes mafiosos, con lo cual estamos hablando de algo que arrancó allá lejos y hace tiempo, en el 2008. Las causas, dice Bolosín, Natalia Bolosín en su libro La máquina de la corrupción, que recomiendo fervientemente, demoran en promedio 15 años. Tardan una década en estar en condiciones de ser elevadas a juicio y al que solo el 8% llega y apenas el 2% tiene condena. Es un fracaso estrepitoso. Estrepitoso. Yo no, la verdad que me cuesta entender qué es lo que estamos festejando si verdaderamente queremos funcionar como una comunidad, un país, vamos a decirlo de alguna manera, normal. O sea, ¿qué festejamos? Que algunos periodistas puedan estar diciéndole la condenada y etcétera, etcétera. Creo que nos conformamos con poquísimo, con pero muy poco. Bueno, pero en definitiva, ¿qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? La corrupción es el síntoma y la causa, de acuerdo al enfoque institucionalista que plantea este libro, digamos que la corrupción no es la enfermedad, sino el síntoma de ¿qué? De debilidades institucionales subyacentes. Por eso el enfoque es institucionalista y representa todo lo contrario de las perspectivas culturales que imperan en la Argentina, sintetizada en la impresión de que los argentinos somos por naturaleza corruptos o, en el mejor de los casos, tolerantes con la corrupción. ¿Qué significa esto?
lo culturalista, que los argentinos somos de tal manera, que somos tontos, que nos dejamos avasallar, que somos corruptos, como si tuviéramos un gen corrupto. Y la verdad es que describirnos así no aporta demasiado. Sí podemos hacer una opinión de que probablemente haya tolerancia, pero ahora vamos a ver, o aceptación de. Pero esto no es una cuestión, digámosle, como podríamos decir, desde la psicología genética. En todo caso hay un condicionamiento, pero no es una cuestión genética. Y además, el futuro no está escrito. Hacia dónde vamos a ir con el tema de la corrupción depende de lo que construyamos nosotros, y no de otra cosa. Y lo que es necesario construir es instituciones fuertes, porque repito una vez más, la causa es la debilidad institucional. El síntoma es la corrupción. A ver, bajo la mirada institucional, que es la que yo adhiero, el fracaso de la persecución penal ya no se trataba de una consecuencia de la falta de recursos humanos o presupuestarios suficientes, sino que el Poder Judicial forma parte de un sistema esencialmente corrupto. La corrupción es un problema estructural, es un plato del que comen todos los sectores: la política, los empresarios, los medios de comunicación, los jueces, los fiscales y, claro, dice Natalia Bolosín, los abogados. Con lo cual, cuando un amigo que es abogado me dice la culpa de lo que pasa con los niños impedidos de contacto, falsas denuncias de abuso sexual y otras, la tienen los jueces. Yo le digo, los jueces están insertos dentro de una máquina, esta llamada máquina de la corrupción, como un engranaje que también tiene sus intereses, pero tanto como otros que no quieren dejar de beneficiarse con su pertenencia a esta máquina de la corrupción, porque satisface básicamente necesidades de cada parte. Nada más y nada menos que por eso. Algo bueno de la corrupción puede ser atacada. Como me decía ayer, a ver, un amigo ayer me decía respecto del fallo de los 6 años a Cristina Fernández de Kirchner, que es como el golpecito o la reprimenda que le daba Calabró a Borromeo cuando destrozaba todo el consultorio de un odontólogo o donde fuera que iba. Que vieron, no sé, esto es para verlo. Yo lo vi por mi edad en directo, pero hay gente que lo puede ver por YouTube, por el canal Volver. Borromeo, que hacía lío y rompía cosas en cada lugar que visitaba con el padre. Y el padre que hacía apenas una cosita muy leve respecto a la consecuencia que tenía Borromeo. Y me pareció muy, muy interesante esta analogía. Un problema muy grande de Argentina es el hiperpresidencialismo. O sea, que todo depende del presidente. Recordemos una de las causas del menemismo de Ibrahim al-Ibrahim, jefe de aduana, en el cual no sabía ni hablar castellano. Esto es porque el sistema presidencialista permite elegir a dedo un montón de funcionarios sin que el pueblo los haya elegido. Por eso se habla como un sistema superador al de democracia representativa que está funcionando en este momento. Para el TUJ es el de democracia directa. Hay un agujero negro de la corrupción en Argentina justamente en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones. Y de esto se trató el tema de la obra pública y de lo que pasó en esta causa. La máquina de la corrupción, ¿qué es? ¿Qué es una máquina? Es un conjunto de aparatos combinados para producir un efecto determinado. Es un conjunto de aparatos combinados para producir un efecto determinado. Entonces, la máquina también puede actuar como un dispositivo mecánico complejo, movido por el trabajo sinérgico de varias partes que la hacen funcionar de una manera particular.
Y esto es justamente lo que sucede en la Argentina, donde los intereses públicos y privados, funcionarios públicos, empresas, sindicatos, jueces, medios, etcétera, se unen en redes estructurales para obtener rentas ilegales, o sea, para meter la mano en la lata. La metáfora es bastante precisa. La máquina de la corrupción argentina viene conformándose de manera constante hace más de 200 años, no es que es ahora esto. Pero los elementos que la componen ejercieron influencias distintas en diferentes momentos de la historia. En diferentes momentos de la historia. Entonces, casi nada se queda fuera de la máquina. La mayoría de los intereses públicos y privados cumple un rol significativo. Es por ello que la corrupción en la Argentina resulta tan difícil de convertir. Casi nadie tiene incentivos para modificar el statu quo del que todos se benefician. Sigue el libro muy interesante. El capítulo 1, este es el prefacio, habla de mejor prevenir que curar. Estamos hablando de que la causa de la enfermedad de la corrupción en Argentina es la debilidad institucional. Por lo menos yo adhiero a esta postura, que es la que plantea el libro. Sí. Entonces, el síntoma es la corrupción y, como siempre, poner el acento en el síntoma no es lo correcto. No es lo correcto. Con lo cual, poco y nada para festejar en una causa que arrancó en el 2008, que ahora se va a apelar, son 4 años en casación, otros tanto en la Suprema Corte en la Suprema Corte, para recién ahí que quede en firme la condena. Si es que queda firme. 10 años más, una vergüenza. Repito, nada que celebrar en el fallo a Cristina Fernández de Kirchner.